Vamos a cambiar de tema, lo hemos anunciado todo el programa. Esta noticia que dice que la raza humana habría sido generada por extraterrestres. Maestro. A ver, pasa lo siguiente. Hace muchos años en este mismo programa, a partir de distintas teorías, muchas de ellas que venían de antropólogos, algunos biólogos bastante asertivos, así como valientes, en proponer siquiera la idea de que la complejidad misteriosa que conforma la vida en un ser humano, se preguntó a alguien por ahí si es que acaso no era una fabricación, ya que, decían ellos, ya que no creemos en Dios, que hayamos sido manipulados por una raza en la muy antigüedad, una civilización, por ejemplo, extraterrestre, y que nos puso una serie de condicionantes, incluso una fecha de muerte, ciertas enfermedades para no propagarnos demasiado, con una cierta tendencia, a diferencia del resto de los animales, que tienen periodos de fertilidad muy lejanas, que nosotros, digamos, mensualmente, como una idea de propagarse, y con una cierta fecha de caducación por edad. La gente comenzó a preguntarse si es que realmente no había una especie de intervención extraterrestre. Pues bien, los científicos, al menos Sam Chang, ojo, que no es menor que lo diga él, porque Sam Chang es uno de los líderes que funciona dentro del proyecto del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? La persona que lograron descubrir cuál era el sistema interconectado microscópico con que se fabrica la vida de casi cualquier cosa, y por supuesto la complejidad de un ser humano. Comenzaron hace muchos años a desmantelarlo para ver dónde estaban todos sus secretos y misterios y entender si algunos de ellos se podían corregir en caso de enfermedades crónicas o ciertos problemas físicos o de carácter mental. Pues bien, existía dentro de los componentes del ADN, ¿cierto? La cadena de ácido desoxirribonucleico, que son como dos serpientes enroscadas, que algunos dicen, qué curioso, pareciera que el hombre antiguo ya sabía que la esencia de la vida eran dos serpientes enroscadas que se comunicaban entre sí. Porque, sin ir más lejos, si yo me remito a la cultura mapuche, el ser humano fue creado por dos serpientes. Los aztecas también, una buena y una mala. Los chinos también, ¿cachai? Los dragones. Los logos de salud también aparecen. Claro, porque los sumerios, y obviamente hablando de los Anunnaki, que eran dos serpientes que creaban todo. Parecía que había una información que los científicos lo que terminaron haciendo es corroborar algo que ya la mitología de los pueblos antiguos sin tecnología parece que habían sido dictados directamente de sus creadores. Entonces, cuando comenzaron a investigar el ADN, ¿cierto? Ahí está la famosa cadena, está representada de manera lumínica ahí, se dieron cuenta que había mucho ADN basura que no servía. Acaban de descubrir que el llamado ADN basura es tan esencial como aquellos que han sido detectados que sirven como para tu color de ojo, la estatura que vas a tener, porque en el ADN basura, y aquí viene lo misterioso, descubrieron que habían componentes de obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Según entendemos, la vida evoluciona conforme a una cierta necesidad, vale decir, a una flor que compite con colores para que los distintos pájaros vayan tratando de sacar su néctar. El picaflor, el que tiene obviamente la ventaja porque tiene un pico más largo, finalmente comienza a retroceder la flor para que le sea cada vez más difícil y tener mejor calidad de planta. O sea, evoluciona para mejorarse a sí mismo. Pero el ser humano, acaban de descubrir que el ADN basura, que no era tal, tenía controles de obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las enfermedades que tenemos está distribuida de forma categórica en un porcentaje de la población para que se interrumpa el proceso de vida, para que haya una especie de control de que no vayamos más allá de la evolución simplemente porque nos querían, como en el caso de la película Blade Runner Nexus 6, que hacían seres humanos superiores, pero solo vivían 6 años para que no se rebelaran contra sus creadores. Entonces están descubriendo algo así. La gráfica, señor director. El doctor Sam Chang, el líder del proyecto Genoma Humano, o sea, no lo estamos hablando de cualquier persona. Nuestra hipótesis es que una forma de vida extraterrestre superior se ocupó de la creación de la vida en la Tierra. Tal vez nuestros creadores nos fueron creando como nosotros creamos a las bacterias en los propios laboratorios. ¿Te puedo preguntar algo? Pero por supuesto, maestro. El doctor Sam Chang, ¿qué importancia tiene en esta historia? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué tan grosso es? Sam Chang es un genetista de los más que hay y él es uno de los líderes. Hay tres principalmente dentro del proyecto Genoma Humano, vale decir, dentro de las personas que estudian los componentes que constituyen un ser humano para tratar de minuzarlo y ver para qué sirve cada parte en caso de poder corregir, manipular, etcétera, etcétera. Él es el líder.
O sea, él es el que más sabe de todos los que más saben, o uno de los que más, al menos. Entonces, cuando él dice esto, ojo, a ver, quiero hacer una pequeña interrupción acá. Hoy en día se está hablando de dos cosas. Es tan fuerte esta declaración que algunos dicen, ¿saben qué? No, esto no puede ser. Esto tiene que ser un invento de internet y están diciendo que él dijo tal cosa. La verdad es que él no salió a desmentirlo. Pero ¿qué pasó? Aquí viene lo sospechoso. Que él, cada estudio, cada informe que entregan, ponte tú que cada 6 meses, él con su grupo de investigadores dicen, esto es lo que acabamos de descubrir, el último se lo pelaron. O sea, no se lo robaron, sino que fue confiscado. O sea, no lo van a mostrar todavía. Entonces pareciera que todo calza, y sobre todo que él no lo ha negado, a menos que salga próximamente a decir algo así, siendo que hay muchas ideas para pensar de que él pudo haber hecho una declaración de esta naturaleza, es que el ser humano tiene una serie de condiciones que lo conforman como algo misterioso. A diferencia del resto de los animales, a diferencia de las plantas, nosotros tenemos capacidades que no nos corresponden, que no nos sirven, sin embargo nos caracterizan y tenemos estas enfermedades que parecen colocadas de manera programada como una especie de control de la natalidad. Esto de la mano con el eslabón perdido en el fondo en el desarrollo humano. Claro, porque no hay cómo buscarlo, porque nunca existió. Un eslabón perdido es entender que en la ecuación, como este animal se convirtió en este, luego en este, chute, y aquí no hay nada y apareció un hombre súper inteligente. Sí. ¿Dónde está este otro? Sí. Nunca lo van a encontrar porque según esto nunca existió. Agarraron uno de acá y lo convirtieron de golpe en una criatura mucho más inteligente. Vamos a la siguiente gráfica. Dice así el doctor Sam Chang, líder del proyecto del genoma humano, sigue. La diferencia aparente en la secuencia del ADN humano puesta allí por error, o como una falla de la naturaleza, nos han dejado un triste legado, el crecimiento descontrolado de nuestras células que actualmente conocemos como cáncer. Ya, aquí es donde la cosa se pone delicada, porque... a ver, el cáncer es una falla en el sistema de la reproducción descontrolada a nivel celular. ¿Por qué se produce? Probablemente porque el cuerpo colapsa, provocado, por ejemplo, por un grado de estrés combinado con una mala alimentación. En otros casos... La pena, por ejemplo, dicen que también. Por ejemplo, amigo mío, así como dice el doctor Hammer, el tremendo doctor alemán, todos los cánceres, en gran parte, más del 90%, están generados por alguna dolencia mental que se vuelve física en alguna parte específica del cerebro. Luego, hay otras que son simplemente hereditarias. Tú no tuviste nada que ver. Finalmente, las condiciones de los padres que te crearon y que estuvieron arrastrando una serie de células que vienen con esta información, terminan desencadenándote por mala suerte en ti. Ahora, y lo otro que dicen ellos es que en realidad están puestos ahí como un sistema de seguridad. Es así como yo le tengo una correa a un perro, yo tengo esto para que haya un número más o menos limitado y que personas con ciertas capacidades o ciertas cosas de expansión se detengan y a propósito sean detenidas, digamos, congeladas por esta reprogramación. Maestro, más allá de la cosa sensacionalista, ¿no? Que es súper atractiva, sí, claro. Y es que uno se entera de pronto que somos casi descendientes de los extraterrestres, eso es notición. Pero más allá de esa cosa, ¿no? Que es fantástica, en términos prácticos, ¿qué viene a cambiar esto? ¿O qué significa una noticia como esta? Bueno, algo tan sencillo que pondría en cuestionamiento culturas religiosas, también la sola idea de que vivimos solo en el universo. Dios. Claro, y además que sería algo bastante más complejo, porque si nosotros somos creación de un ser inteligente y no de la naturaleza, por ejemplo, vale decir que quizás estamos lejos de ser criaturas libres, siendo que pensamos al resto de los animales que tenemos capacidad reflexiva, libre albedrío, probablemente somos víctimas de una programación. De hecho, hay culturas, ojo, fíjense que en el Perú y en México hay ciertos indígenas que ellos dicen que es lo que les dictaron los dioses, generaciones atrás. Dicen, a nosotros nos esclavizaron unas criaturas, te lo dice literal, que vienen de la profundidad del espacio. Y la forma en que nos esclavizaron es que nos dieron su mente, que es muy barroca, que es como ser esclavo. O sea, que cada persona se convierta en su propio carcelero por todos los rollos que se pasa. Es un sistema de mantención de locura que nos tienen atados. Atención, tenemos cuña, señor director. Alien DNA would change human history, our place in the universe, who we are, where we came from, all the religious texts of all of that would be thrown into the turmoil created by one little piece of alien DNA.
Bueno, quien acabamos de escuchar es de Michio Kaku, que es un famosísimo, tremendo científico. Germán Garmendia y el doctor Michio Kaku. No, sí, él suele ser así como el protagonista de los más grandes documentales de apertura de mente, así holístico, partiendo por What the Bleep Do We Know, donde él sale, y que es obviamente uno de los científicos que más ha logrado llevar este lenguaje que es indescifrable para la gran mayoría y explicarle la capacidad que tiene la mente de transformar la realidad. Y estamos hablando de científicos de tomo y lomo, o sea, que no creen necesariamente en duendes, en extraterrestres, pero donde él establece que dicen que a la luz de los hechos no pueden descartar de que haya habido una manipulación. Y cuando ven la forma en que crecieron ciertas culturas, por ejemplo, la Ingrid recién me mencionaba las pirámides y todo lo demás, que algunos dicen, no, pero eso está resuelto, se lo hicieron las personas así, o sea, la verdad es que no se puede decir lo mismo de otras esculturas que están hechas con un nivel de complejidad que hoy día no se pueden hacer y que están hechas en altura en Bolivia, y que hoy día no habría cómo llevarla, hoy día no hay cómo cortar esos bloques de piedra que parece que están insertados con Lego, tendría que llevarlos con grúa, que hoy día no existe esa capacidad, ni menos construirla a esa altura. Es un largo etcétera. Simplemente decir que hoy los científicos están llegando a conclusiones. Ojo, debo volver a repasar. Esto no ha sido confirmado. De hecho, hay algunos que hay una batalla tremenda por este tema en la actualidad que dicen eso es un invento que le están poniendo palabras a este científico que jamás ha visto algo. Pero estamos escuchando declaraciones de otras personas que dicen, ojo, no sé si es verdad o no eso, porque todavía no se ha pronunciado este hombre, pero la teoría de que esto es posible no es algo a descartar. Para clarificarlo, según este doctor, ¿los extraterrestres son responsables de la creación de la vida? O sea, es la pequeña ameba que se transformó en una célula y eso generó una especie de renacuajo y luego un reptil, en fin, y que derivó en el hombre, o no, es la creación del ser humano como solo tal. El ser humano, que es una rareza dentro de todo lo que demás existe. Claro, el único animal que tiene un salto evolutivo increíble y ninguno más. Pues, bueno. Ahora hay algo mucho más curioso, porque ¿cómo funciona la vida? La vida es un misterio, que la materia inerte, algo que no piensa, se supone, algo que no siente, se supone, termina creando cosas que piensan y sienten. Es una forma muy... O sea, algo que no es nada, algo que es inerte, termina creando, a través de un sistema de cambio supuestamente azaroso, algo que es capaz de pensar, decidir y crear, por ejemplo, una nave espacial. Y que tiene funciones, además. O sea, es bien raro. Pero cuando nos volvemos a los vegetales y a los animales, pareciera que la vida misma crea cosas que se desplazan para mantenerse entre sí mismos en un status quo. Vale decir, un árbol no se puede mover, pero inventa un pájaro que come una fruta con semilla, vuela a kilómetros, caga y tira una semilla y crece un árbol que lo hizo este otro a través de un pájaro. Pero el ser humano es algo muy raro. Veamos la declaración del doctor de vuelta para que nos quede bien claro cuál es la persecución. Mire. Alien DNA would change human history, our place in the universe, who we are, where we came from, all the religious texts of all of that would be thrown into the turmoil created by one little piece of alien DNA. Él dice una cosa que es súper importante en este descubrimiento y que esto viene a cambiar, o sea, vendría a cambiar todo lo que para nosotros es nuestra normalidad. O sea, algo tan potente como la institución de la Iglesia Católica, por ejemplo. Lo dice el doctor ahí. Una pequeña muestra de ADN alienígena tiraría por la borda la Biblia, Maestro, Dios, usted bien lo sabe. Jesús, hace poco se hizo un descubrimiento respecto a una de las dagas de Tutankamón. Sí, claro. Que se decían que eran descendientes de los dioses y que encontraron solamente que estaba construido con material extraterrestre, vale decir, no de la Tierra. Entonces, a ver, yo no estoy en este momento afirmando. Yo sí creo en algo y ustedes en la casa saben perfectamente lo que yo creo. No tengo cómo comprobarlo ni confirmarlo, pero a la luz de los hechos, al menos lo invito a considerar la posibilidad de que podemos haber sido creados o inducidos o transformados o evolucionados artificialmente por seres superiores. Ahora, que si somos los únicos, eso ya lo hemos hablado. Estadísticamente eso tiende a ser, es prácticamente imposible. Oye, ¿qué le pasa? A diferencia del resto de los animales que tienen periodos de fertilidad muy lejanas, que nosotros, digamos, mensualmente, como una idea de propagarse y con una cierta fecha de caducación por edad, la gente comenzó a preguntarse si es que realmente no había una especie de intervención extraterrestre. Pues bien, los científicos, al menos Sam Chang, ojo, que no es menor que lo diga él,
Porque Sam Chang es uno de los líderes que funciona dentro del proyecto del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? La persona, Dios, que hayamos sido manipulados por una raza en la muy antigüedad, una civilización, por ejemplo, extraterrestre, y que nos puso una serie de condicionantes, incluso una fecha de muerte, ciertas enfermedades para no propagarnos demasiado, con una cierta tendencia. Vamos a cambiar de tema, lo hemos anunciado todo el programa, esta noticia que dice que la raza humana habría sido generada por extraterrestres. Maestro. A ver, pasa lo siguiente. Hace muchos años en este mismo programa, a partir de distintas teorías, muchas de ellas que venían de antropólogos, algunos biólogos bastante asertivos, así como valientes, en proponer siquiera la idea de que la complejidad misteriosa que conforma la vida en un ser humano, se preguntó a alguien por ahí si es que acaso no era una fabricación, ya que, decían ellos, ya que no creemos en